Comenzamos con la serie de Juan, amén. ¿Cuántos aprendimos con Efesios? Amén. Ahora vamos entonces a aprender con el Evangelio de ¿quién? De Juan, amén. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 1, verso 1, ¿qué dice? ¿Ayúdenme a leerlo? En el principio era Cristo. Acuérdense que cada vez que dice verbo, vamos a colocar ¿qué? Cristo. En el principio era Cristo. ¿Por qué en vez de verbo colocamos Cristo? ¿Quién dice? Es el mismo, amén. En otras versiones dicen en el principio era la palabra. No dice verbo, sino ¿qué? Palabra. Entonces vamos a cambiar verbo por Cristo. En el principio era Cristo. Y Cristo era ¿con quién? Era con Dios. Si dice que Cristo era con Dios, ¿cuál es ese Dios? El Padre dice por allí. Por acá, ¿qué dice? ¿Están de acuerdo que es el Padre? Entonces coloquemos aquí el Padre. Entonces lo leemos así: en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios Padre. Y Cristo era ¿qué? Dios. ¿Qué nos está diciendo hasta ahí? Cristo también es ¿qué? Dios. Y el Padre también es Dios. Esto hace parte de la doctrina de la Trinidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta que una de las doctrinas más importantes del cristianismo es la doctrina de la Trinidad. Uno es el Padre, otro diferente es el Hijo y otro muy diferente es el Espíritu, porque por ahí hay una denominación que es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿La has escuchado? Que bautizan solamente en el nombre de Jesús, pero todo eso es porque ellos creen que Cristo es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. O sea, ellos dicen, en el Antiguo Testamento era el Padre, después el Padre cambió su forma. Dice, pero es el mismo, solo que cambia la forma y ahora es el Hijo, vino en forma de Hijo. Y cambió después la forma y vino en forma del Espíritu. Eso no enseña la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? Uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu. Y esos tres son uno. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque en ellos no hay división. Así como el matrimonio. Son dos, pero Dios dice, ahora serán una sola carne. Hay un versículo que nos va a ayudar más a entender este. Entonces vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4. Capítulo 1, verso 1. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Juan. ¿Y la primera carta de Juan? También Juan. ¿Y la segunda carta de Juan? ¿Y la tercera carta de Juan? ¿Y el Apocalipsis? Por eso usted ve que cuando dijeron que Cristo había resucitado, ¿quién fue el que llegó primero allá a mirar al sepulcro? Juan. ¿Por qué? Porque él tenía primera, segunda y tercera.
¿Y quién llegó después? Pedro. Ese tenía primera y segunda nomás. Entonces, ¿cuántos sabían que Juan escribió del Nuevo Testamento? El Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el Apocalipsis. Y Juan era un apóstol de Cristo. Y el mismo que escribió el Evangelio de Juan, ahora vamos a leer lo que escribió en su primera carta. Lo que era desde el principio. ¿Se acuerdan que Juan 1.1 dice: en el principio era el Verbo, era Cristo? Ahora dice acá: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Acuérdense que Juan es uno de los 12 apóstoles. Entonces él va a empezar a decir lo que hemos oído. Vean lo importante del discipulado, hermano. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y palpar nuestras manos. ¿Qué creen ustedes que está haciendo referencia a cuando dice lo que hemos oído, visto, contemplado y palpar nuestras manos? Ahí dice tocante al Verbo. Otra vez vuelve a hablar de quién? De Cristo. Bueno, cambia el verbo por Cristo. Tocante a Cristo. ¿Quién es Cristo? El Verbo de vida. Entonces ellos oyeron de Cristo, vieron a Cristo, contemplaron a Cristo y con sus manos tocaron a quién? A Cristo. ¿Y ese discipulado cuánto tiempo duró? 3 años y medio. Todos los días. ¿Aló? El lunes, ¿a quién veían? ¿A quién escuchaban? ¿A quién contemplaban? ¿Con quién comían? ¿Con quién desayunaban? El lunes. ¿Y el martes a quién veían? ¿Y el miércoles? La primera semana, la segunda semana, el primer mes, los primeros 6 meses. O sea, solo Cristo, oyendo solo Cristo, caminando con Cristo, yendo a las aldeas con Cristo, viendo los milagros de Cristo, viendo cómo expulsaba demonios, viendo resucitar muertos. Pero hoy hay una iglesia donde a muchos no les gusta la enseñanza. ¿Qué no les gusta a muchos hoy en día? Entonces no hubiéramos sido buenos discípulos de Cristo, hermano. Porque la palabra discípulo en términos modernos es un alumno. ¿Aló? Y Cristo era el maestro. Les enseñó durante 3 años y medio. Pongámosle que todo comenzaba a las 6 de la mañana, ¿cierto? Y que terminaban a las 6 p.m. ¿Cuántas horas son? 12 horas por 3 años y medio. ¿Cuántos días son? El año judío tiene 360 días. Alguien que multiplique 12 por, serían 360 por 3. Creo que da 15.000 horas. Si usted hace la multiplicación, ¿eso da cuántas horas? Aproximadamente. 15.000 horas aproximadamente. Pongámosle que sean de 6 a 6, 12 horas de discipulado. Porque algunos quieren decir
sobre todo a los que no les gusta estudiar, hermano, que los discípulos, ¿a cuál seminario fueron los discípulos? La Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y por eso hay tanta falsa enseñanza, por eso hay tanta falsa doctrina, por eso han salido tantos falsos profetas y por eso han salido tantos falsos maestros. Leamos un momento Mateo 28:20, desde el 19. Por tanto, ayúdenme a leerlo. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Ir y hacer discípulos. ¿Qué les dijo? Por tanto, ir y vayan y entretengan a la gente. El Señor no mandó a los discípulos a entretener a nadie, hermano, ni a distraer a nadie. A los discípulos les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no solamente ahí en Israel, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora el verso 20, que es una clave. Enseñándoles. Usted nunca podrá desconectar la palabra discípulo o alumno de enseñanza. Aló. No se puede desconectar nunca el discipulado o el discípulo de la ¿qué? De la enseñanza. Enseñándoles enseñanza, que guarden todas las cosas que os he. La pregunta es, ¿cuáles son todas las cosas que Jesús mandó y dónde están todas las cosas que Jesús mandó? Sí, pero cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan y enseñen a otros todo lo que yo les he mandado, ¿dónde está todo lo que el Señor mandó? En la palabra. ¿Y exactamente en qué parte de los 66 libros de la Biblia? Los 4 evangelios. Oiga, les den un aplauso, hermano, qué gente tan inteligente. Buenos discípulos del Señor, hermano. Atención. Por eso vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Juan. Ya estudiamos la carta a los Efesios. Vamos a estudiar Juan capítulo por capítulo y versículo por versículo. Porque Dios no quiere que usted dure 10 años en una congregación y todavía no sabe, no conoce la Biblia, hermano. ¿Por qué? Porque a veces, en vez de haber enseñanza que es más detallada, más específica, hay pura predicación. Y en la predicación no es detallada, no es específica, no dice vamos a sacar versículos, no hay tablero. Entonces no es que sea mala la predicación. Yo uso la predicación, por ejemplo, en los velorios. Me invitaron a los velorios. Y fui a los velorios y ¿qué hice yo? Yo no llevo tablero allá ni marcadores, no. Allá yo predico, hermano. Y empiezo a hablar de Cristo y a veces no hablo ni la Biblia. Porque ya la Biblia la tengo aquí grabada, pero yo ya sé que voy a hablar, el camino de salvación que lo tengo aquí grabado. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó al hombre y empiezo con el camino de qué. ¿Y qué le doy? El Evangelio. Ahí predico. Pero como ustedes ya son discípulos, yo casi no predico para mis discípulos. Me gusta más que enséñenles. Veamos otra versión, por favor. Miren, esta está muy buena. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. Eso es mandar. Todos los mandatos que les he dado. O sea que estos 3 años y medio, fueron de enseñanza. Y el Señor al final dice a los discípulos, todo lo que yo les voy a parafrasear. Todo lo que yo les he enseñado a ustedes en estos 3 años y medio, vayan y enséñenselo a los nuevos discípulos. Por eso el discipulado no se puede desconectar de ¿qué? De la enseñanza. Si no le gusta la enseñanza, empiece a orar. Señor, dame amor por la enseñanza. Dame oídos que quieran, que deseen, que anhelen escuchar. Tú. Si
Si escuchar a Cristo, hermano, leer las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, es mejor que escuchar 2 horas al presidente de Colombia. Tanto el que sabe como el que va a entrar ahorita. ¿Aló? Ahora por eso usted vamos a encontrar oposición para leer la palabra. Vamos a encontrar, a veces, ya por ahí vi un video y decía una persona, yo estoy despierto y la verdad es que voy a proponerme a leer la Biblia y me empieza a coger una pesadez, me empieza a coger una pereza, me empieza a coger un sueño, los niños empiezan a llorar, la gente empieza a cambiar, el celular empieza a sonar. Eso es espiritual, ¿no? ¿Eso es qué? Porque entre más me acerque a la palabra, más voy a conocer a Cristo. Y la idea es que el discípulo, hermano, llegue a una madurez espiritual. Porque por eso tenemos cristianos de 20 años que parecen niños, hermano, niños espirituales. Por eso quiero lo que dice Hebreos. Ahora vamos a Hebreos. Capítulo 5, verso 12. Donde no hay enseñanza y discipulado, hermano, no hay madurez. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Aló. Ahora, la culpa de muchas cosas que están pasando en la iglesia es de los ministros también, hermano, de los pastores, de los líderes. Porque se cambió el entrenamiento por entretenimiento. Ahora eso ahí. Se cambió el entrenamiento de discípulos por entretenimiento. Una cosa es entrenamiento, otra cosa es entretenimiento. En los tiempos de Jesús no había videobeat. ¿Te imaginas, Señor? Pero en los tiempos de Jesús no había videobeat. No había micrófonos tan bonitos como estos, hermano. No había celulares. No había piano. No había batería. Pastor, ¿eso significa que cojamos todo y lo desechemos, lo vendamos? No. Ellos seguían a Cristo por lo que Él era, hermano. Porque la iglesia no hace las cosas materiales. La iglesia es todo aquel hombre y toda mujer que hayan creído en Cristo. Y cuando muchos se quisieron ir, el Señor le dijo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. La gente que llega a conocer a Cristo nunca se va a apartar de Cristo, hermano. Difícilmente se van a apartar de Cristo. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto, porque el alumno o el discípulo no solamente se quedará siendo un discípulo, sino que muchos se volverán maestros y muchas se volverán maestras de Cristo. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. O sea, está hablando de las cosas básicas. Es como volver a enseñar primaria, algo así. Debido mucho ya estar, hermano, en bachillerato o ya pasar a la universidad, es como decir, oye, usted lleva 15 años, toca que vuelva otra vez a transición, hermano, a primaria. Cuando es que graduado de la universidad, ¿me entiende? ¿Se entiende la comparación? Y estar ejerciendo ya, no solamente recibe y recibe, no momentos donde, y el discipulado nunca termina, usted siempre va a estar recibiendo, pero hay momentos donde usted ya debe empezar a dar, a enseñar a otros. Dice que se ha comprobado que un pastor no puede pastorear más de 100 ovejas. Por eso creo que el 90% de las iglesias, hermano, son iglesias pequeñas y medianas. Son poquitas las mega iglesias. Y yo a veces digo 100, uy, si con 50 uno dice,
Se ve a veces como complicado guiar 50 personas, hermano. Pero eso lo sacan del pastor que tenía 100 ovejas y se perdió una, contó, había 99 y fue y buscó la que estaba. Entonces yo creo que sí podría pastorear 100 si se levantan 10 líderes fuertes, si hay más pastores y si hay más maestros y maestras, más ministerios, que eso es lo que hace normalmente el Señor. Porque una persona o dos para liderar 50 o 100 es imposible, ¿no? Se necesitan más ministerios, por eso hemos insistido en los grupos familiares y estamos orando para que se sigan levantando hombres y mujeres a liderar grupos familiares. Una persona que pueda encargarse de 10, de 12, de 15 personas para hacer un trabajo más efectivo. ¿Qué más dice? Vamos a leer, vamos a devolverlo, por favor, y terminamos en el siguiente. Entonces, dice: los rudimentos, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ya un bebé de 3 meses le puede dar una bandeja paisa? No. Entonces Dios dice: por cuanto no han madurado, toca seguir dándoles ¿qué? Tienen necesidad de leche, lechecita. Pero ¿cuántos hermanos se va a comer espiritualmente una mojarra, hermano, con papa, con un churrasco? Hay cosas que yo he aprendido, pero no las enseño aquí porque mientras la gente vaya alcanzando más madurez. Porque no podemos saltar, hermano, de transición a ir a la universidad. Pero hay algunos que ya pasaron transición primaria, ya están en bachillerato, ya están en 11, ya se van a graduar, otros ya se graduaron, otros ya están en la universidad, otros ya se van a graduar de la universidad. Bien, volvemos a primera de Juan capítulo 1. 15,000 horas, hermano, aproximadamente. Y a veces nosotros reunimos 1 hora aquí, 2 horas el domingo y 1 hora y media en el grupo. Haga cuentas cuánto duraría un discipulado así como el que tuvieron los apóstoles. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocantes a Jesucristo. 2. Porque la vida fue manifestada. ¿Por qué dice que la vida fue manifestada? Porque Cristo vino, se encarnó y Cristo dijo: yo soy la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Aquí se va a entender más Juan 1:1. No se pierda, hermano, no se distraiga porque se va a perder. Dice: en el principio era Cristo y Cristo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora aquí vamos a comprobar cuando dice: y os anunciamos la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Cristo. El que cree en Cristo tiene vida. Dice: esa vida eterna, la cual estaba, aquí miren, ¿dónde estaba? La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cristo estaba con el Padre y se manifestó, se hizo carne. Siguiente. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué quería Juan? Que las personas tuvieran comunión ¿con quién? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Diferente. Uno es el Padre,
otro es el Hijo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, vamos otra vez a Juan, capítulo 1. Verso 1. En el principio era Cristo, y Cristo era con Dios el Padre, y Cristo era Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Por eso está la doctrina del Padre, la doctrina de Jesucristo, el Hijo, y la doctrina del Espíritu Santo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién hizo todas las cosas? Cristo. Según el contexto, el que hizo todas las cosas fue ¿quién? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba miren lo que empieza a hablar ahora la Biblia sobre Cristo. Cristo es el verbo o la palabra. Cristo es la vida, vida y vida eterna. Por eso digo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es Jesús para los hombres? Luz. Por eso usted no se menosprecie, hermano, porque usted tiene este Cristo, el Cristo resucitado y glorificado, ahora vive en nosotros. ¿Dónde vive ese Cristo ahora? En nosotros. Por eso Pablo decía, ya no digo yo, Cristo vive. Por eso no se menosprecie, porque en su barrio usted va a ser usado para que sea luz en medio de la oscuridad, para que sea luz en medio de las tinieblas. Ahí lo dice. 5. La luz en las tinieblas resplandece. Si la luz en las tinieblas resplandece, ¿dónde debemos predicar a Cristo? En las tinieblas. A los borrachos, a las prostitutas, homosexuales, lesbianas, violadores, asesinos, habitantes de calle, ¿qué más ayuden? Brujos, satanistas, borrachos. O sea, donde hay tinieblas, hermano, donde hay pecado, donde hay maldad, ahí es donde nosotros debemos llegar con el evangelio de ¿quién? De Cristo, porque Él va a alumbrar a esas personas que están en oscuridad. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ese es el famoso Juan el Bautista. Ese hombre era un hombre enviado por ¿quién? Ahora, ¿cuántos son los enviados de Dios, hermano? Porque una cosa es Juan el Bautista, ahora nosotros somos los enviados de ¿quién? Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Quién nos está enviando? Pero vamos a ser discípulos solo cuando tengamos ánimo, porque le voy a decir una cosa: si usted no ha experimentado desánimo, va a experimentar desánimo, porque también hay una oposición, hay una batalla, hay una lucha espiritual para no predicar el evangelio y para no hacer ¿qué? Discípulos. Así que con ánimo o con desánimo hay que hacer la obra de Dios, pero no podemos parar. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Al igual que Juan, estamos llamados a dar testimonio de quién? De la luz, de Cristo. ¿Cuándo estamos dando testimonio de Cristo? Hay algunos que dicen, yo no predico, yo solamente doy buen testimonio. Eso está bien, pero está incompleto, porque el evangelio hay que hablarlo, hermano. Usted se imagina 20 años en una empresa
Y que toda la gente diga, uy, esta persona es diferente, qué buen testimonio, pero nunca le predicó a Cristo. O sea, el testimonio no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente, porque el testimonio es para que se abra la puerta para poder predicar que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Hay que dar testimonio al igual que Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿De quién daba testimonio de él? ¿De sí mismo? Tengamos cuidado porque hay gente que habla más de ellos que de Cristo, hermano. Mi ministerio, yo le conté una vez de aquí había dos hermanos y ellos se iban a predicar y llegaban y decían, pastor, nosotros estamos hablando de la gente de las sendas antiguas, estamos hablando del pastor, y yo les tengo corregidos y yo les dije, hermano, primero, no hablen de las sendas antiguas, y segundo, no hablen de mí, hablen de Cristo. Aló. Amén. Es de Cristo que tenemos que hablar. ¿Qué tal que yo les diga? Vayan y hablen de la iglesia de sendas antiguas. Vayan y hablen de mí. No, eso no sirve para nada. Estamos llamados, fuimos enviados a hablar de Cristo, hermano, a dar testimonio de la luz. Miren lo que pasa. Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. Y es la única forma en que viene la salvación. Cuando somos testigos de Cristo, hermano, cuando predicamos a Cristo y la gente cree en Él. Acuérdense que la oración de fe no salva. Lo que salva es que les prediquemos a Cristo y ellos crean en Cristo. Es creer en Cristo para salvación, no hacer una oración para salvación. La Biblia no dijo, Jesús no dijo, vayan y hagan que la gente haga una oración para que sean salvos. Dijo, prediquen el Evangelio y el que crea será salvo. El 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿A cuánto nos alumbró Cristo? Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, los judíos, el de Israel. Ahora, ¿qué va a pasar cuando usted es un testigo de Cristo? Va a pasar lo mismo que pasó con él en los evangelios, que hay muchos que no le recibieron, pero usted no se cargue porque no, pero yo predico el evangelio, yo le hablo a mi familia y muchos lo rechazan y muchos no creen. Eso pasó, miren, hermano, el mismo Cristo de carne y hueso hace 2000 años le predicó a muchos y muchos no creyeron. El mismo Cristo hizo milagros, resucitó a Lázaro y muchos creyeron, pero otros no. Antes, después de ese milagro, planeaban cómo matarlo. Así que va a pasar lo mismo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hay mucha gente que no va a creer, pero hay muchos que sí van a creer. Entonces yo no me cargo por los que no creen. Yo voy porque sé que el Señor tiene gente que va a creer. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuáles son los discípulos que Dios va a usar en estos tiempos? Los discípulos que están capacitados, hermano. Los discípulos que se preparan. Los discípulos que sacan tiempo para conocer más las Escrituras, para conocer más a Cristo. Usted pondría su vida, si le tocara una cirugía a un familiar suyo, a su mamá, a su papá, ¿usted colocaría en manos de un estudiante de medicina de 2 semestres la operación de su familiar? ¿Y usted cree que Dios nos va a encargar cosas importantes, hermano, sin capacitación, sin preparación, para que por ahí terminemos desviando a la gente y que la gente se pierda peor y hacernos 2 veces más hijos del infierno? Enseñando cosas contrarias a la Biblia. Yo no sé si usted sabía que muchos de los falsos profetas y falsos maestros han salido del cristianismo. ¿Sabía eso?
¿Sabía que muchas sectas han salido del cristianismo? Gente que no se sujetaba, hermano, gente que no le gustaba estudiar, gente que no. Y el diablo viene para engañar, para desviar, para destruir. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No quiero estar en los zapatos de esos maestros que le enseñan a la gente que se puede salvar porque hace un mercado, que se puede salvar porque si es buena persona. La Biblia dice que somos buenas personas, hermano. La Biblia dice que somos pecadores. Los seres humanos somos pecadores. Los seres humanos, si Cristo están separados de Dios, son hijos del diablo y van camino al infierno. Pero hay maestros enseñando que la gente se puede salvar haciendo buenas obras, que si son buenos. Quería responder una publicación que dice, yo no necesito a Dios, yo solamente necesito ser buena persona. Y entonces yo le respondí y empezó a insultarme. Y yo dije, pero una buena persona no insulta, respeta, no es mentirosa. Ahí se dio cuenta que no era buena persona, ¿no? Muchos piensan que son buenas personas y no son buenas personas. Bueno solamente es Dios. Van a recibir mayor condenación los maestros, pero ¿cuáles maestros? Todos los maestros, no, los que enseñan mal, hermano, los que desvían a la gente, los que enseñan por lucro. Además de enseñar cosas falsas, enseñan por lucro. Siguiente. Vamos a Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, aquí están todos los que lo recibieron, hermano. Aquí están todos los que creen en Cristo. Usted no rechazó a Cristo, usted no rechazó el Evangelio. Usted no dijo, no, yo creo en la teoría de la evolución, en la teoría del Big Bang, no. Usted dijo, yo creo en Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, creer en Cristo le da identidad. Coloque ahí. Deje de decir yo soy un gusano, porque si pasa una gallina se lo va a comer. Yo no valgo nada, yo soy un gusano. Mi familia, es que el apellido de mi familia es fulanito y ese apellido nunca ha sido. Pues hermano, si usted tiene esa mente, es la mente del viejo hombre, ¿no? Ahora, antes éramos hijos del diablo. Eso está marcado en la Biblia. Juan 8:44, lo hemos leído muchas veces. Jesús le dijo a los propios fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y la Biblia dice que hay hijos de Dios y la Biblia dice que hay hijos del diablo. ¿Sí o no? Primera Juan 3 del diablo. Es mejor con la palabra, ¿no? Ahora te digo Juan 8:44, que ese ya está más quemado ese texto. Acá. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero mira lo que dice acá. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Y los hijos, usted va a encontrar que hay personas que tienen una religión, pero no son hijos de Dios. Porque para ser hijo de Dios hay que creer en Cristo. ¿Se entiende eso? Y religiones hay como más de 3.000. Ahí usted vea en Google, ¿cuántas religiones hay? Hay más de 3.000 religiones, hermano, casi llegando a 5.000. Pero acá dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por eso, deje de estarle hablando que la política del diablo, porque si la política la cogen todos los hijos del diablo, hasta nos quitan la libertad de culto. Entonces oremos para que los hijos y las hijas de Dios, hermano, ocupen todos los escenarios. Dijo un predicador, iban a hacer una campaña, hermano, y fueron a pedirle permiso a los políticos. ¿Y saben qué dijeron los políticos? No,
Y ese pastor dijo, cada vez que vamos a pedir un permiso para una campaña, vamos a los políticos y los políticos nos dicen que no. Y entonces decía, lo cuenta de forma chistosa, y decía, yo dije, no podemos tener las mismas viejitas orando mientras los hijos del diablo están allá. Vamos a orar para que el Señor ponga hijos allá también. Y las cosas empezaron a cambiar. Entonces, lo que no tienen los hijos de Dios lo tienen los hijos del diablo. Y si el diablo es su padre, nada bueno podrá venir en esas leyes, nada bueno podrá venir en la sociedad. Entonces dejemos de satanizar cosas, hermano, que Dios nunca satanizó. Cuando yo estaba en la policía, no, que la policía, que eso es mucha corrupción, que no sé qué. Y sí, pero cuando conocí a Cristo, era una luz en medio de las tinieblas, hermano. Yo le conté, después de ser uno de los peores policías, corrupto y todo eso, no por mi boca, sino por la boca de su comandante de la estación, dijo al coronel, mi coronel, con todo respeto, este es uno de los mejores policías de la estación. Yo hasta quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque a veces usted no alcanza a dimensionar el impacto del testimonio suyo. Y ese testimonio glorifica a Cristo. Por eso hay que predicarle, hermano, a todos. Y también no hablar de, a veces podemos hablar como con desprecio de los hijos del diablo, no, hablemos con amor. Porque usted y yo éramos hijos del diablo, hermano. Y ahora dice, más a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que podemos pasar de hijos del diablo a hijos de Dios. La muestra somos nosotros. Entonces esos hijos del diablo también necesitan a Cristo, hermano. Oremos por ellos. Que Dios nos dé amor. Si es un político de la derecha, de la izquierda, Señor, oramos para que este varón conozca el Evangelio. Saulo de Tarso era peor que muchos políticos de hoy en día, hermano. Perseguía a los cristianos, arrastraba a hombres y a mujeres, y a ese se le reveló Cristo. Y entonces yo he visto una iglesia que no tiene amor, hermano, está lleno de religión. Y eso habla con odio, con ira, con amargura, con resentimiento. Tienen los ojos en los políticos. No, yo ya tengo mi Mesías, es Cristo, hermano. Yo no necesito otro Mesías, yo ya tengo el mío que es Cristo. Ahora, si Dios coloca y levanta políticos que sean de bendición, gloria a Dios, hermano. Pero mi Mesías es Cristo. Yo no estoy esperando respuestas de otro lado. Ya todas las respuestas están en Cristo. Grábese eso en su corazón. Ya usted no necesita esperar respuestas de otro lado. Todas las respuestas están en Cristo. Porque si Cristo no es suficiente para mí, nada va a ser suficiente. Si usted no encuentra todas sus respuestas en Cristo, en el Evangelio, no las va a encontrar en ningún lado. Usted no va a encontrar todas sus respuestas ni en la filosofía, ni en la psicología, hermano, ni en la sociedad, ni en la cultura, ni en la política, ni en el deporte. Todas las respuestas del ser humano están en Dios, y Cristo es Dios. El trabajo de Satanás es hacerle creer a la iglesia que Cristo no es suficiente, que necesito algo más. Cuando Cristo sea el centro, todo tomará lugar en nosotros. Si Cristo es el centro, todo toma lugar. De hijos del diablo a hijos de Dios. Primera de Juan 1:12. ¿Quién me ayuda a leer? Digo, Juan 1:12. Producción está atenta. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos. Vuelvo y digo, solo podemos pasar a hijos de Dios por creer en Cristo. No por hacer pecados, no por hacer buenas obras. Cristo cambia mi identidad. ¿Qué cambia Cristo? Mi identidad. El día que dejemos de predicar a Cristo, hermano, cerremos esas puertas y vámonos a hacer otras cosas. Porque podemos hablar muchas cosas menos del mensaje principal. Y el día que se deje de predicar a Cristo, hay que cerrar las puertas de la congregación y cada uno seguir en lo suyo. Así de serio es el mensaje. Si no hay Cristo,
no hay salvación. Si no hay Cristo, no hay vida eterna. Si no hay Cristo, no hay perdón de pecados. Si no hay Cristo, no se van a levantar los discípulos, porque los discípulos y las ovejas solo responden a la voz de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si Cristo está en usted y Cristo está en mí, entonces la gente allá afuera no va a escuchar a usted ni a mí, van a escuchar a Cristo. Y ahí vamos a ver igual más adelante que cuando Cristo empezó a llamar a los hombres que iban a ser sus discípulos, esos hombres no resistieron el llamado, hermano. Esos hombres dejaron sus trabajos, dejaron muchas cosas y empezaron a seguir a Cristo, porque no era cualquiera que los estaba llamando, era Dios hecho carne. Me gustó algo que leí. La iglesia de este tiempo ha perdido la llave, hermano. Y la llave es Cristo. Por eso hay puertas que no se están abriendo. Porque no tenemos la llave. Dios aquí le abre las puertas para las misiones. Dios aquí le va a abrir las puertas para el evangelismo. Dios aquí le va a abrir las puertas para las naciones. Dios aquí le va a abrir las puertas para los recursos. Dios aquí le va a los que tienen la llave que es Cristo, hermano. Por eso el Señor dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Porque Pedro recibió la revelación. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo felicito y dijo: bienaventurado eres Pedro. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ti te doy las llaves del reino. ¿Quién tiene las llaves del reino? Al que se le ha revelado que Jesús no es un profeta más, al que se le ha revelado que Jesús no es un hombre más, al que se le ha revelado que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Emmanuel, hermano, Dios con nosotros. Usted no está solo, tiene todo el respaldo de Dios. Entonces, Cristo nos da una nueva identidad. Ya no digas: yo soy un pobre gusano, yo no sirvo para nada. No, eso es el viejo hombre, hermano. El Señor renueva mi mente hasta que entienda que yo soy un hijo de Dios, hasta que entienda que yo soy una hija de Dios y que tú eres mi Padre. Por eso, otra cosa que vamos a ver estudiando esto, hermano: Cristo vino a revelarnos al Padre. ¿Aló? Le voy a contar un testimonio. Yo estaba haciendo un ayuno, hermano. Estaba en una casa de 3 pisos. Y estaba haciendo un ayuno en el 2.º piso. Y estaba leyendo la Biblia. Y yo escuché al cielo, mi hija más pequeñita, en el 3.er piso. Y cuando yo la escuché, me dio un deseo de subir al 3.er piso y de besarla y de abrazarla. ¿Se entiende? Pero como estaba en ayuno, me contuve y seguí leyendo la Biblia. Y por segunda vez sentí subir y llamar a mi hija y cogerla y besarla y abrazarla. ¿Y qué pasó? Me contuve. Pero la tercera vez, hermano, ahí en el ayuno y orando, volví a sentir ese deseo porque yo la escuchaba jugando y eso. Y se sabe que ellos pequeñitos son tan tiernos, hermano. Y yo quería subir. Y yo dije: no, ya 3 veces no. Y subí. Y abrí la puerta y dije: cielo, mi amor. Y ella vino y me abrazó y yo empecé a besarla. Y yo sentí que el Señor me habló y me dijo: así como tú eres padre, yo soy padre, y yo deseo pasar tiempo con mis hijos. Hermano, el padre desea pasar tiempo con sus hijas, con sus hijos. Y a veces, sin darnos cuenta, lo estamos ignorando, hermano, una y otra vez. Nos está llamando: ven, deja eso, ven, quiero que ores, quiero hablar contigo, quiero ministrarte, quiero hablarte, quiero sanar tu corazón, quiero dirigirte, quiero darte una respuesta. Nos estamos distrayendo, hermano, trabajando y para aquí y para allá y esto y puedo hacer. No hay tiempo a veces para Dios. Estamos en el mismo acelere del mundo, corriendo para un lado, hermano, y corriendo para otro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y estamos como Marta. Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero María escogió la mejor parte: sentarse a los pies y escuchar a Cristo. Escoja la mejor parte, hermano. Ahora no estoy diciendo que no trabaje, pero saque tiempo para Dios. Trabaje, emprenda,
estudie, pero saque tiempo para Dios y dejemos las excusas. Porque cuando algo es importante le saco tiempo. Aló. Cuando algo es importante para mí le saco tiempo, ¿o no? O cuando usted se enamoró no se acaba tiempo. Hasta de donde no tenía, hermano. Y iba hasta donde le tocaba ir. Imagínate, de aquí de Suacha hasta arriba, casi que acá Juan Rey, hermano. Que allá vivía mi esposa. Y ya un año ya estaba casado y dije, Señor, haga algo porque no estaba muy lejos. Pero, y a la hora que fuera, hermano, para vernos que queríamos estar siempre con esa persona. Por eso dice la Biblia, que dice el primer amor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El versículo siguiente. Miren los hijos de Dios, los cuales esos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino como son engendrados, sino de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué pasó con el verbo, con Cristo? Porque hay algunos que dicen, pero compruébeme que el verbo que habla en el verso 1 es Cristo, compruébelo. Ahí está. Y aquel verbo que es Cristo fue hecho carne y habitó, dice Juan, él habitó entre nosotros. Y dice Juan, y nosotros vimos su gloria, gloria como del único Hijo del Padre. ¿Y cómo estaba Cristo? Lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. ¿Cómo estaba? Lleno de gracia y de verdad. Estamos llenos de gracia y de verdad. Aló. Porque antes de, cuando éramos hijos del diablo, éramos desgraciados y mentirosos. No había gracia ni verdad. Desgraciados y mentirosos éramos. 15. Juan dio testimonio de él. ¿Cuántos vamos a dar testimonio de Cristo, hermano? ¿Cuántos van a hablar de la denominación? Ahora usted si quiere hablar del lugar de su presencia, de manantial, de avivamiento, de Bethesda, de las sendas antiguas, o quiere hablar de Cristo. De Cristo. Eso es otra cosa, hermano. Están tan metidos en las denominaciones que están como en Corinto. Yo soy de Apolo, decía uno, predicador. Y otros decían, yo soy de Cefas, de Pedro. Yo soy de Pablo. No, nosotros somos de Jesucristo. Amén. No importa la denominación, somos una sola iglesia, hermano. Somos de Cristo. Por eso usted le es fácil reunirse con otros de otra denominación a orar, a predicar, ¿sí o no? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. ¿No se imaginan clamando Juan el Bautista? Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cómo hubiese trabajado más? 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Se acuerdan que les expliqué qué es la plenitud? Plenitud es completo. ¿Qué es plenitud? Esta le falta. Si estuviera llena, eso es plenitud. Y dice, de su plenitud tomamos todos. ¿Cuántos han tomado la plenitud de Cristo, hermano? Amén. Y gracia sobre gracia. Amén. ¿Le ha pasado? Favor inmerecido tras favor inmerecido. Favor inmerecido tras favor inmerecido. Nosotros pasamos una situación con mi esposa, hermano, económica, y alguien oró por nosotros y nos dijo, ustedes van a salir pronto del país. Y nos llamaron de la escuela donde nosotros trabajamos. Dijo, averigüen porque se van para Nicaragua los dos. Y uno mira, hermano, oiga, Señor, pero gracia sobre gracia. Gracia. Y así va a ser en su vida. Gracia sobre gracia. Recibe algo que no merecía y después va a recibir otra cosa que no merecía. Y cada mes, cada día, gracia sobre gracia. Y cada año, gracia sobre gracia.
¿No le parece eso hermoso? Pero cuando éramos hijos del diablo era desgracia tras desgracia, ¿sí o no? Usted sabe que lo más bonito que nos ha podido pasar, hermano, es que Cristo nos haya buscado para salvarnos. Sí, amén. Pero Satanás quiere hacernos creer, hermano, a veces nosotros siendo los más privilegiados y afortunados de 50 millones de colombianos que hay. ¿Cuántos millones de colombianos hay? 50, más de 50 millones de colombianos. El Señor nos buscó y nos salvó y nos escogió y ahora nos envía a predicarlo. Ay, pero se pasa el proceso, hermano. El proceso no lo podemos saltar. Antes de llegar a la tierra prometida hay que pasar el desierto. Sí, Señor. Porque queremos tierra prometida sin desierto. Y el Señor dice, en el desierto murieron. ¿Quiénes murieron en el desierto? Los que no creyeron. Y yo puedo dar una enseñanza espiritual, hermano. Es como que en el desierto muere el viejo hombre. ¿Y quiénes pasaron a la tierra prometida? Los que nacieron en el desierto. Y la Biblia dice, hay que nacer de nuevo. Amén. ¿Se había visto eso en la historia de Israel? ¿Quiénes murieron en el desierto? Todos los que tenían la mentalidad de esclavos que habían salido de Egipto, pero su mente nunca fue transformada. Por la palabra. Murieron. Y Dios dijo, por eso van a entrar solamente los de 20 años para abajo. ¿Quiénes eran esos? Los que habían nacido en el desierto. Por eso dice la Biblia, hay que nacer de nuevo. No importa el pecado. Dejemos de ver a la gente, hermano. Si no vemos a la gente con los ojos de Cristo, con amor, Dios no va a usar personas que no tienen amor, porque los van a destruir. Hay iglesias que no están preparadas para recibir dos homosexuales y que se sienten como pareja y a recibir la palabra. No, la religiosidad nos va a matar, hermano. Sí, Señor. Pasó en una iglesia en Bogotá, salió un evangelista, hermano, predicó, fue a los homosexuales. Ellos escucharon el mensaje, los invitó a la congregación, llegaron y los servidores que no estaban preparados, tan pronto los rodearon, hermano, y empezaron a reprender todo espíritu del diablo. Reprendemos a Satanás, reprendemos de nuevo, suéltalo. No volvieron. ¿Será que la iglesia de este tiempo está preparada para recibir homosexuales, lesbianas, drogadictos, ¿qué más? Prostitutas, ayúdenme, ladrones, mentirosos, la chismosa del barrio? Porque si nosotros no entendemos que el Señor iba a salvar, entonces cerramos la puerta de la congregación, hermano. Porque ojalá esto se llene de prostitutas, de ladrones, de homosexuales, de lesbianas. Hasta el Señor en la cruz, muriendo, le dijo al ladrón, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A la mujer adúltera le dijo, mujer, ¿quién te condena? Ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermano, dice que el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Juan 3:17. Mire este Juan 3:17. Ahí mismo, en el evangelio que estamos estudiando, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Aló? Que a veces se nos sale la religiosidad, a veces se nos sale el fariseo. ¿Y qué hace la religiosidad y el fariseo? Están condenando a todo el mundo. A todo el mundo lo están condenando. Y con el diablo no sirve para nada esto, aquello. Ese es el fariseo que hay por dentro, hermano. Pero el verdadero evangelio, salvación, 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 salvación. Por eso a veces cuando leemos la Biblia nos parecemos más a los fariseos que a Cristo. Y Cristo dice, porque no envió Dios. ¿Quién lo envió? Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces los discípulos que entiendan que Cristo vino a salvar, esos son los que Dios va a levantar. Amén. No esos discípulos que siempre están condenando, hermano, condenando, hijo del diablo, infierno, otra vez la agarró, otra vez volvió, la hizo, y esto y aquello. Siempre enfocado en el pecado. Si usted lleva a una persona a enfocarse solo en el pecado, y en el pecado su mente va a estar llena de pecado y nunca va a salir de ahí. Pero si usted lleva al pecador a enfocarse en Cristo, 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 entonces
ya el centro no va a ser el pecado, sino Cristo. Mire, hermano, la gente ya tiene mucha conciencia del pecado. La gente sabe que está haciendo las cosas mal, muchos. Tan mal saben que están haciendo las cosas que muchos están pensando en quitarse la vida ahora mismo. De tanta conciencia de pecado y de maldad. Ahora entonces, Dios quiere que en su conciencia haya Cristo. Cristo. Amén. ¿Aló? Amén. ¿Cuándo van a seguir reforzándole la conciencia del pecado a la gente? Ya muchos saben que son pecadores, no digo que se quieren hasta suicidar, porque no aguantan la culpa, no aguantan el cargo de conciencia. Entonces ahora necesitamos es, Cristo vino para salvar, Cristo vino para perdonar, Cristo murió en la cruz del Calvario, no importa tu pecado, tu maldad, Cristo vino para salvarte. Juan 29. Mire esto. El siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Quién vio? ¿A quién? Juan Jesús, Juan el Bautista. que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Miren todo lo que hemos visto hasta ahí, hermano. Cristo es el verbo por la palabra. Cristo es la luz. Cristo es la vida. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de Ovidio. Amén. Vean así: he aquí el Cordero de Dios que quita mi pecado. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar a Ovidio, sino para que Ovidio sea salvo por él. Amén. ¿Sí, hermano? Porque a veces el mismo diablo nos puede engañar y todo lo que vemos en la Biblia siempre puede llevarnos a mirar que todo es condenación, condenación, condenación. No, el mensaje más importante es Cristo y la salvación. Cristo y la salvación, Cristo y la salvación. Su familia necesita conocer a Cristo. Amén. 17, Juan 1:17. Me queda 15 segundos. Pues por la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Grábase esto. En el monte Sinaí, ¿qué pasó en el monte Sinaí? Moisés enseñó ¿qué? La ley. Por eso Moisés es el mediador del antiguo pacto. Pero en la cruz, ¿qué vino? El nuevo pacto, hermano. Acuérdense que yo nunca hemos estado bajo la ley de Moisés. Eso fue para los judíos. Usted y yo hacemos parte del nuevo pacto. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso el padre de la mentira acá cantando la Biblia y acá cantando el Evangelio. Porque el diablo sabe que Cristo es la verdad, ¿no? Y el diablo sabe que la Biblia contiene la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Levántanos como esos discípulos que van a dar testimonio de Cristo. Así como Juan el Bautista dio testimonio de la luz, que así nosotros seamos esos Juan el Bautista de este tiempo, que dan testimonio de Cristo, que dan testimonio que Él es la luz, que dan testimonio que Él es la vida eterna, que dan testimonio que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, gracias, porque tú viniste o enviaste a Cristo para salvarnos, enviaste a Cristo para perdonarnos. Tú quieres salvar a todos aquellos que están en el pecado, Señor. Tú no viniste a condenarlos, viniste a salvarlos, pero ellos se salvan cuando escuchan el Evangelio y lo creen. Por eso tú los llamas a predicar el Evangelio, para que ellos pasen de hijos del diablo a tener una nueva identidad y tener el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tú eres nuestro Padre, no estamos huérfanos. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.